el plano. Repasando un poquito, ustedes vieron la ecuación de la recta en el plano, teniendo como dato un vector paralelo a la recta y un punto perteneciente a la recta, podían escribir la ecuación vectorial y de ahí sacaban la paramétrica, la simétrica, ¿no es cierto? Luego habrán visto la ecuación general, que es la que está indicada acá, que es esta, A por X más B por Y más C igual a 0. Esta es la ecuación general o implícita, ¿sí? Esta ecuación, la general o implícita, se la obtiene cuando uno tiene como dato un punto de la recta, perdón, no tiene como dato un punto de la recta. Lo que tiene como dato es un vector perpendicular a la recta. O sea, si nosotros tenemos como dato un vector perpendicular, o sea, un vector que forma 90 grados con la recta, podemos escribir la ecuación general o implícita. En este caso, lo que se les da son las ecuaciones generales de estas dos rectas, ¿sí? Partimos de que tenemos dos rectas. Esta es la recta 1, la que yo estoy señalando acá con rojo, es la recta 1, ¿sí? Esta es la recta 1 que está acá. Esta recta 1, tenemos la ecuación de esa recta 1, la ecuación general o implícita. Entonces, conociendo la ecuación general o implícita, nosotros tenemos como dato las componentes de un vector A1B1, va a ser un vector que va a ser perpendicular a la recta, como dice acá, perpendicular a la recta, que es este vector, acá hay 90 grados, y este vector que está acá, N1, es perpendicular a la recta 1. Conocemos las componentes de ese vector, ¿sí? Después tenemos el vector, perdón, tenemos la, no sé por qué no me sale. Bueno, tenemos la recta 2, ¿sí? Tenemos la recta 2, ahí me salió. Le voy a poner, a la recta 2 le voy a poner en color azul, ¿sí? Tenemos la recta 2 que es esta que está acá, ¿sí? Esta es la recta 2, que yo le estoy marcando acá en azul. Bueno, ahí no sé por qué me hizo eso, pero bueno, acá tengo la recta 2, y acá tengo la ecuación de la recta 2, la ecuación general de la recta 2. Entonces, al tener la ecuación general de la recta 2, conozco las componentes de un vector que va a ser, esta es la recta 2, este es el vector perpendicular a la recta 2, o sea, acá hay 90 grados también. Este vector perpendicular a la recta 2 va a tener como componentes A sub 2 y B sub 2, que son estos valores que están, los coeficientes de X y de Y respectivamente, ¿sí? Son las componentes de un vector perpendicular a la recta. Y lo que pasa es que los ángulos que forman estos dos vectores, normales a las rectas, son los mismos que forman las dos rectas al cortarse, ¿sí? Y eso sucede porque fíjense que acá, si miramos acá, este es un cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero es 360 grados. Al tener dos ángulos de 90, sucede que estos dos ángulos que están acá sumados da 180, ¿sí? Alfa más beta es igual a 180 grados. Si este es alfa, entonces este va a ser beta, ¿sí? O sea, este ángulo que está acá, ven que acá, por ser suplementario, ¿sí? Alfa más beta da 180. Entonces, si esto es alfa, alfa más beta, también sabemos que es 180, entonces este va a ser el ángulo beta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hallar si podemos hallar los ángulos que forman estos vectores, estaríamos hallando los ángulos que forman estas dos rectas al cortarse. Ustedes verán que forman dos ángulos, ¿sí? Beta y este que sería el ángulo alfa. Siempre se considera el ángulo de menor amplitud, ¿sí? El ángulo que forma las rectas se considera que es el ángulo de menor amplitud. Entonces, ¿cómo se halla el ángulo? Perdón, me olvidé de grabar, chicos. Esperen que voy a poner grabar. Recording in progress. Entonces paso, de nuevo vamos
otra vez. Vamos a ver este tema que es ángulo entre dos rectas. ¿Cómo podemos hallar el ángulo entre dos rectas? Para hallar el ángulo entre dos rectas necesitamos tener las ecuaciones de las rectas, la ecuación general o implícita, ¿sí? Nosotros tenemos acá la recta 1, tenemos la ecuación general o implícita de la recta 1, por lo tanto conocemos las componentes de un vector perpendicular a la recta 1 que llamamos N1, ¿sí? Esta es la recta 1 que está en rojo y este es el vector N1. Tenemos la recta 2 que se intercepta con la recta 1, conocemos la ecuación de la recta 2, la ecuación general o implícita, entonces conocemos las componentes de un vector perpendicular a dicha recta, que es el vector N2, que acá está indicado en azul, ¿ven? N2 tiene como componentes A sub 2 y B sub 2, que son los coeficientes de X y de Y, respectivamente. Y sucede que los ángulos que forman las rectas son los mismos que los ángulos que forman sus vectores perpendiculares o normales. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero es igual, siempre es igual a 360 grados. Como tenemos dos ángulos de 90, entonces alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Entonces nosotros vamos a hallar el ángulo que forman los vectores normales, que va a ser el mismo ángulo que forman las rectas. Como verán, se forman dos ángulos. Al cortarse dos rectas, quedan determinados dos ángulos. Nosotros siempre vamos a elegir el ángulo de menor amplitud, ¿sí? En este caso vamos a hallar alfa. Entonces, ¿cómo se halla el ángulo entre esas dos rectas? Calculando el ángulo que forman sus vectores normales. Y acá vamos a recordar que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Y eso nos va a permitir llegar al ángulo. Conociendo el coseno, ya conocemos el ángulo, ¿sí? Entonces, de la fórmula del producto escalar, despejamos el coseno de alfa. Fíjense que acá tengo este producto, ¿sí? Que son dos números. Sabemos que módulo de un vector es un número. Acá tengo el producto de dos módulos. Entonces, como este número está multiplicando el coseno, pasamos al primer miembro y va a pasar acá dividiendo. Entonces me queda que coseno de alfa es el producto escalar del vector N1 por el vector N2 dividido el módulo de N1 por el módulo de N2. Y recordamos también que el producto escalar de dos vectores me da como resultado un número, ¿sí? Entonces vamos a tener acá, el coseno de alfa nos va a dar este numerito. ¿Cómo se halla el producto escalar de dos vectores conociendo sus componentes? ¿Sí? El producto escalar de dos vectores conociendo sus componentes es igual a la suma de los productos de sus componentes homólogas. O sea, yo debo multiplicar A1 por A2, las primeras componentes entre sí, y a eso le tengo que sumar el producto de las segundas componentes, ¿sí? Este es un número, A1 por A2 más B1 por B2. Dividido, y acá recordamos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Por eso acá me quedó la raíz cuadrada de A sub 1 al cuadrado más B sub 1 al cuadrado, que son las componentes del vector normal N1, ¿sí? N1, que es normal en la recta 1. Por la raíz cuadrada, porque es el módulo de N2, entonces la raíz cuadrada de A sub 2 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado, que son las componentes del vector normal a la recta 2. Entonces, conociendo el coseno de alfa, podemos hallar alfa. ¿Qué tenemos que hacer para hallar alfa? Tenemos que hacer el arco coseno de alfa, ¿sí? El arco coseno me da el valor del ángulo, que es lo que yo quiero hallar, ¿sí? ¿Se entendió, chicos?
Yo les pido que copien la formulita porque les voy a dar un ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. A ver si podemos resolver entre todos, ¿sí? Así que, bueno, ustedes le sacan fotito a esta diapositiva y vamos al otro. ¿Puedo pasar al otro? ¿Al que sigue? Sí, profe. Bueno, pasamos. Hallar el ángulo que forman estas dos rectas, ¿sí? Entonces, ¿qué me dan? Las ecuaciones. Esta es la ecuación general o implícita de la recta 1 y la ecuación general o implícita de la recta 2. En el caso de no tener como dato en la ecuación general, me pueden dar otra ecuación, pero de todas maneras nosotros siempre vamos a poder llegar, teniendo otra ecuación, podemos darle esta forma, ¿no es cierto? Esta es la forma de la ecuación general o implícita. Siempre tenemos que tener esto como dato, digamos, no como dato, sino que tenemos que darle esta forma a la ecuación para poder hallar el ángulo, ¿sí? Entonces, teniendo R1, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos N1, las componentes de N1. ¿Me dictan las componentes de N1? ¿Cuál es la primera componente? 1 1 y la otra. y menos 3. Menos 3. Muy bien, muy bien. Ahora, las componentes de el vector normal a R2, que es N2. ¿Qué componentes tiene? 2 y menos 1. Muy bien. Entonces ahora aplico la formulita, ¿no es cierto? Que era coseno de alfa, que es igual al producto escalar de N1 por N2. Vieron que estamos aplicando todo lo que vimos de vectores en la unidad 1, ¿sí? N1 por N2 por el módulo dividido el módulo de N1 por el módulo de N2. ¿Sí? Bueno, acá yo les voy a dejar un ratito para que ustedes hagan el cálculo. Una vez que tienen este número, tienen que hacer arco coseno con la calculadora y llegan al valor del ángulo alfa. Les dejo un ratito, a ver. Hagan el cálculo porque es la única manera de aprender, chicos. Ustedes tienen que ir siempre en las clases, siempre les digo, tienen que estar con un cuaderno y una virome, como que están en una clase presencial y tienen que ir haciendo todas las anotaciones, todas las actividades. Producto escalar, a ver cuánto les da. Una de las dificultades que me dijeron en otro curso era que no sabían manejar algunos chicos, no sabían manejar bien la calculadora. No sé si todos manejan bien la calculadora científica, porque de última les cuento que yo estoy por hablar hoy con una tutora y bueno, vamos a ver qué acciones desplegamos para tratar de ayudarlos. Si una de las cosas que ustedes tienen dificultad es usar la calculadora científica, podríamos pedir a los tutores que armen tipo un taller explicando cómo se trabaja con la calculadora, por ejemplo. ¿Puede ser que sea 45 grados? Sí, exactamente. Acá, haciendo el producto escalar,
Bueno, en realidad yo lo tengo hecho acá. ¿Sí? 45 grados le dio. Está muy bien. Le queda 5 dividido raíz de 50, hacen arco coseno y tienen 45 grados. Ahora lo que acá les digo yo que pueden graficar, esto queda como tarea, ¿sí? Cuéntenme nomás cómo graficarían cada una de estas rectas. A ver si alguien me puede contar. Primero, para graficar una recta, ¿qué necesitan marcar en el sistema de eje cartesiano? La ordenada del origen. Ah, puede ser hallando la ordenada al origen, ¿sí? Puede ser. Pero básicamente para poder dibujar una recta necesitamos conocer dos puntos de dicha recta, ¿no? Sí. Y hay diversas maneras para hallar esos dos puntos. Una de las formas es también hallando la ecuación segmentaria, que habrán visto con el profesor Toledo. ¿Se acuerdan la ecuación segmentaria? Que los denominadores les daba los puntos donde las rectas cortaban a los ejes directamente. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo acá? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿De qué tipo? O si no, Yo, profe, si después sí, podría subir al Drive los PDF que nos mostró el profe Toledo sí, en yo sus subí clases. ya, ¿eh? Ah, subió. Sí, Ah, yo ok, ok. Ok. subí. Perfecto. Y de este ejercicio, ¿todo bien con esto? Sí, profe, se ocupa el arco coseno, ¿no? Para saber. Sí, Ok, sí. perfecto. Una vez que vos llegás a 5 dividido raíz cuadrada de 50, ahí por ejemplo vos podés hallar la raíz de 50 que te va a dar un valor aproximado, después haces 5 dividido raíz cuadrada de 50, te va a dar un número menor que 1, porque ustedes saben que el coseno siempre es menor o igual a 1, y después hacen arco coseno, que generalmente es segunda función, ¿no es cierto? Shift, coseno. Y ahí les tiene que salir 45 grados. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Lo ideal es que ustedes grafiquen y luego en el gráfico verifiquen de que esas dos rectas tienen un ángulo de 45 grados, forman un ángulo de 45 grados. Bueno, vamos a continuar. Un caso particular es cuando el ángulo que forman esas dos rectas es de 90 grados. En ese caso se dice que las rectas son perpendiculares. Perpendiculares se indica con este símbolo, ¿verdad? Esto quiere decir que que se cortan esas dos rectas y forman 4 ángulos iguales. Cada uno de ellos tiene 90 grados. Entonces, si las rectas son perpendiculares, sus vectores normales van a ser perpendiculares. Entonces, conociendo las propiedades del producto escalar, nosotros sabemos que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. ¿Sí? Entonces, este producto escalar va a ser 0. ¿Sí? Acá, ¿qué es A sub 1, B sub 1? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Acá, les escribo, acuérdense que la recta 1 tenía como ecuación A sub 1x más B sub 1y más C sub 1 igual a 0. Si esa es la recta 1. Y si la recta 2 tiene como ecuación general o implícita A sub 2x más B sub 2y más C sub 2 es igual a 0, ¿sí? Estas son las dos ecuaciones. Entonces, A1B1 son las componentes de este vector N1. ¿Sí? Este vector N1 tiene como componente A1B1. Y el vector N2, ¿sí? Este vector N2 tiene como componentes A sub 2, B sub 2. Que yo conozco esos valores porque conozco la ecuación, la ecuación general o implícita de la recta. Entonces, el producto escalar
de estos dos vectores va a ser 0 porque son perpendiculares. Lo mismo que las rectas son perpendiculares. Entonces, haciendo este producto escalar, ¿sí? La suma de los productos de las componentes es igual a 0. Y después hacemos un pasaje de término. Pasando al segundo miembro, este término nos queda así. Después acomodando para que nos quede A sub 1 sobre B sub 1, porque A sobre B es la pendiente de la recta, ¿sí? Si nosotros despejamos de esta ecuación general, despejamos la Y, haciendo todos los pasajes de término correspondientes, nos queda A sobre B por X menos C sobre B. Y esto no es más que la pendiente de la recta, ¿sí? Que es la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X, ¿sí? Es lo que se llamó M en la ecuación explícita, ¿sí? Entonces, por eso hacemos todo este pasaje algebraico para que nos quede A sub 1 sobre B sub 1 y nos quede también, en este caso nos queda invertido, B sub 2 sobre A sub 2. Pero nosotros necesitamos la pendiente de la recta 2, que es A sobre B. Por eso es que lo expresamos de esta manera, menos 1 sobre A sub 2 sobre B sub 2. Entonces acá me quedó la pendiente de la recta 1 y acá me quedó la pendiente de la recta 2, de esa forma, ¿sí? Entonces, llegamos a esto, que si dos rectas son perpendiculares, es decir, forman 90 grados, sus pendientes van a ser recíprocas y opuestas. Recíprocas, porque uno es 1 sobre M1 es 1 sobre M2, y opuestas, es decir, con signos contrarios. Y acá tenemos un ejemplo. Si la primera recta, una de las rectas es esta, ¿no es cierto? Tiene como ecuación 2/3 por X menos 1, una recta perpendicular va a tener como pendiente, acá tenemos que invertir 3 sobre 2 y tenemos que cambiar el signo, ¿sí? Sus pendientes son recíprocas y opuestas, ¿sí? Esta es una recta perpendicular. Podemos escribir otra perpendicular, podría ser, lo único que necesita es tener esta pendiente, ¿sí? Más 10, por ejemplo. ¿Sí? Otra recta que va a ser perpendicular a esta primera recta. ¿Sí? De ahí viene de por qué o sea, esta es la deducción de por qué las rectas perpendiculares van a cumplir con este requisito. Las pendientes de las rectas perpendiculares cumplen esta condición. Son recíprocas y opuestas. ¿Sí? Sería Esto como tienen que tener. igual al caso de la tangente de la normal, entonces, si lo pensamos así, que la normal es recíproca y opuesta a la tangente. La perpendicular, claro, sí, sí, sí. Claro, Son sí. recíprocas y opuestas, sí. Si dos rectas son perpendiculares, sucede exactamente. Perpendicular o normal, ¿sí? Y la otra posibilidad, o caso especial, es cuando las rectas son paralelas. Y si las rectas son paralelas, sus pendientes, perdón, sus vectores perpendiculares también van a ser paralelos, ¿sí? Yo tengo dos rectas que son paralelas. Esta es R1, esta es la recta 2, este es el vector perpendicular a la recta 1 y este es el vector perpendicular a la recta 2. Entonces, si las rectas son paralelas, sus vectores normales también van a ser paralelos. Y si son paralelos, sus componentes son proporcionales, ¿sí? Entonces, A1 es A2, como B1 es AB2. Acá recordemos que N1 tiene como componentes A1, B1, y N2 tiene como componentes A2, B2, ¿sí? Entonces, A1 es A2, como B1 es AB2, porque son vectores paralelos. Y como A sobre B
Bueno, acá otra vez, haciendo los pasajes algebraicos necesarios para que nos quede A1 sobre B1 y A2 sobre B2, llegamos a la conclusión de que las pendientes son iguales. ¿Sí? Si dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. ¿Sí? Sus pendientes. Entonces, si tenemos esta recta, una recta paralela va a tener como ecuación esta, por ejemplo. ¿Ven? La misma, exactamente la misma pendiente. ¿Sí? Esta es la ecuación general, perdón, esta es la ecuación explícita, ¿no? Y es igual a m por x más b. Esto es m y esto es m. El mismo valor. ¿Sí? Esas dos cuestiones deben tener muy presente. Cuando dos rectas son perpendiculares, sus pendientes son recíprocas y opuestas. Y cuando dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. ¿Sí? Bueno, no les dije acá si querían preguntar algo, hacer algún comentario acá. Y para saber si son paralelas o perpendiculares, profe, nos podríamos dar cuenta mediante el gráfico, ¿no? Si es que se da un gráfico. Sí, también mediante un gráfico, sí. Pero lo ideal es con la ecuación, porque por ahí el gráfico, bueno, si tenemos bien todos los datos del gráfico, sí. Pero lo ideal es guiarse por las ecuaciones, que son más precisas, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo más. Si no, La verdad que no. continuamos entonces. Con distancia de un punto a una recta. Y acá también, acá algo que ustedes deben tener presente es que cuando estamos en geometría analítica siempre partimos de un gráfico. ¿Sí? En realidad, los gráficos son fundamentales acá porque del gráfico vamos a ir haciendo la deducción de las ecuaciones. ¿Sí? Acá tenemos el sistema de ejes cartesianos, tenemos la recta R, está acá, ¿sí? Esta es la recta, ¿sí? La recta, y bueno, trataré de marcarla. Esta es la recta R. Su vector normal es este, ¿sí? Este es el vector normal a R. Y tenemos un punto P sub 1 que no pertenece a la recta, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hallar es la distancia, ¿sí? Del punto P sub 1 a la recta. Y recordamos que la distancia es la longitud de este segmento. Este segmento es perpendicular a la recta. La distancia se toma en forma perpendicular. Entonces, otra vez nos vamos a valer del producto escalar. Si nosotros consideramos un punto genérico P de la recta, acá tenemos el vector normal, ¿sí? Dijimos que este segmento es perpendicular a la recta y este es perpendicular a la recta, por lo tanto acá estos son paralelos, ¿sí? Estos son paralelos. Y considerando ese punto genérico, tengo este vector P sub 1, que saben que para obtener las componentes, ¿no es cierto?, se hace la diferencia, ¿no? Las componentes de P sub 1, las coordenadas de P sub 1 menos la de P. Por eso es x1 menos x y 1 menos y. Tenemos las componentes del vector P sub 1. Este es el vector P sub 1. Y si nosotros hacemos el producto escalar de P sub 1, es producto escalar con el vector n, aplicando la definición de producto escalar va a ser el módulo del vector P sub 1 por el módulo del vector n por el coseno de alfa, ¿sí? Pero resulta que este ángulo alfa que está acá, ¿sí? Cuando hacemos el producto escalar de n, del vector n por el vector P sub 1, estamos hablando de este ángulo alfa, pero resulta que este ángulo alfa que está acá es igual. Este ángulo que está acá también es igual a alfa. Este ángulo también es alfa. ¿Por qué
por una propiedad de dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿sí? Estos son ángulos conjugados internos, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, si nosotros hallamos el coseno de alfa, pero considerando este triángulo, podemos hallar el coseno de alfa considerando este triángulo, porque es el mismo ángulo, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo. Y sabemos que el coseno de un ángulo es cateto adyacente, y ahí logramos incluirlo a este segmento D, que es lo que queremos hallar. Entonces, el coseno de alfa es cateto adyacente, que es D, dividido la hipotenusa, que es el módulo de este vector P, P sub 1. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que en nuestra fórmula aparezca D, que es lo que queremos hallar. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar coseno de alfa, que tenemos acá, por este cociente, ¿sí? Y nos queda que el producto escalar P sub 1 por N es módulo de P sub 1 por el módulo de N por coseno de alfa, que es sustituido por este cociente, donde aparece D, ¿sí? Y eso también nos va a permitir simplificar el módulo de P sub 1 que aparece en el numerador y en el denominador. Y nos queda que el producto escalar, ¿sí? El producto escalar es igual a N, módulo de N por D. Entonces, haciendo pasaje de término, módulo de N, si queremos hallar D, despejando D de esta igualdad, módulo de N pasa dividiendo al producto escalar. Por lo tanto, la distancia es igual al producto escalar de estos dos vectores dividido el módulo de N, ¿sí? Estamos haciendo la deducción de la fórmula mediante el producto escalar. Bueno, ahora, tenemos las componentes de este vector P sub 1, que es x1 menos x y 1 menos y, por las componentes del vector normal, que es AB. Resolvemos el producto escalar, que es la suma de los productos de las componentes homólogas, o sea, A por x1 menos x, más B por y1 menos y, ¿sí? Ahora, aplicamos propiedad distributiva del producto respecto de la resta, en este caso, y nos va a quedar A por x1 menos A por x, y del segundo término queda más B por y1, y acá más por menos menos B por y. Pero acá lo que vamos a hacer es ordenar convenientemente, es decir, ponemos primero A por x1 más B por y1, y al final dejamos menos A por x menos B por y. ¿Por qué hacemos eso? Porque si nosotros tenemos la ecuación general, que es la de la recta, ¿no es cierto? Que es A por x más B por y más C igual a 0, si nosotros despejamos C de esta igualdad, C es igual a menos A por x menos B por y. Y fíjense que acá tenemos justamente eso, menos A por x menos B por y, o sea que es el término independiente de la ecuación de la recta que teníamos. Por lo tanto, nos queda así, A por x1 más B por y1 más C. O sea, en realidad, acá en el numerador lo que quedó es la ecuación de la recta que nos dieron al comienzo, ¿no es cierto?, que está acá, pero donde se reemplazan x e y por x1 e y1, que recuerden que son, como tenemos acá, el punto P sub 1, y acá está, x1 y 1, que son las coordenadas del punto al cual nosotros queríamos hallar la distancia, ¿sí? Esta es P sub 1, que tenemos como coordenadas x1 y 1. Entonces, para hallar la distancia, lo que hacemos es, escribimos la ecuación de la recta
pero sustituimos las variables x1 y y1 por las coordenadas del punto. Y se divide por el módulo del vector normal, ¿sí? Del vector n, que también conocemos las componentes. Este es el vector normal a la recta. Por eso es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y de esa manera hallamos la distancia de un punto a una recta. Fíjense que estamos aplicando nuevamente producto escalar acá. ¿Vieron la importancia del producto escalar? Todo esto nosotros vimos en la unidad 1. Acá es como que estamos cerrando todo y estamos viendo en qué se aplica también el producto escalar. ¿Sí? Entonces eso nos permite hallar la distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Acá, no sé si quieren preguntar algo acá. ¿No? Acá, chicos, digamos, para entender ustedes van a tener que hacer el gráfico, dibujar la recta, dibujar el punto que no pertenece a la recta, dibujar el vector normal, ¿sí? Ir haciendo paso por paso. Esa es digamos, la deducción de la fórmula. En el práctico lo que le pedimos es la aplicación de la fórmula directamente, ¿sí? Por ejemplo, un ejercicio podría ser este: hallar la distancia de la recta al punto. Entonces ahí van a tener que usar esa formulita que les dejo que copien. ¿Sí? Copien, por favor. Y después hacemos el ejercicio. ¿Está copiado? O sea, profe, la deducción de la fórmula es, como usted dijo, es para la teoría. En el práctico aplicamos Sí. la fórmula directo que está ahí abajo. Directo, sí. Y digamos, cuando ustedes estudien la parte teórica, para hacer la deducción siempre se parte del gráfico. O sea, ¿qué tenemos que acordarnos nosotros para hacer toda esta deducción? Tenemos que acordarnos del gráfico. Una vez que nos acordamos del gráfico, y después, por supuesto, acordarnos de que se parte de la ecuación general y se aplica producto escalar. Y de ahí uno va haciendo la deducción, va saliendo, digamos, va haciendo todo el razonamiento y llega a la fórmula. Si copiaron, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos que hallar la distancia de la recta al punto. Y de todas maneras, acá yo les escribo: la distancia es igual a x1 más b1 más c dividido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esa es la distancia. ¿Sí? Este es x1, este es y1, este es a, este es b y este es c. O sea, ahí tienen todo para hallar la distancia. Sabiendo la formulita, sabiendo que esto es a, que esto es b, que esto es c, que esto es x1, que esto es y1, es aplicar la formulita, ¿sí? A ver si hacemos junto a, que vale 2, por x1, que vale 3. Después, más b, que vale menos 2. Por y1, que vale 4. Acá directamente, esperen que no les voy a complicar mucho con los signos porque no hay necesidad. Esperen que yo voy a hacer algo acá. Voy a escribir de nuevo. No hay necesidad de complicarse con los signos acá.
Entonces yo voy escribiendo la ecuación de la recta y voy reemplazando x e y por estos valores. Entonces 2 por 3, después tengo menos 2 por y, pero reemplazo la y por y1, después dice menos 4. O sea, copio la ecuación de la recta y reemplazo esta x y esta y por estos valores, 3 y 4. Y dividido la raíz cuadrada de a al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, más, fíjense que b es negativo, pero en realidad eso no me va a afectar en absoluto porque yo lo estoy elevando al cuadrado, ¿sí? Al elevar al cuadrado acá me queda positivo. Entonces acá me va a quedar 6 menos 2 por 4, que me da 8, menos 4. Dividido la raíz cuadrada, de acá 4 más 4, raíz cuadrada de 8. Entonces la distancia me queda igual. 8 y 4, 12. 6 menos 12 me da menos 6. Menos 6. Sí, ¿qué es lo que es? Y acá hay una aclaración importante que les voy a hacer sobre la raíz de 8, que no sé cuánto da. La distancia, ¿les parece que puede ser un valor negativo? No. No. Entonces acá hay que poner módulo, ¿sí? O sea que la distancia siempre se toma positivo, eso acuérdense. Siempre es positiva la distancia. Si le da negativo, igual tienen que poner el valor positivo. Tengan mucho cuidado con eso. Sobre todo, bueno, no sé cómo le vamos a dar el parcial, pero a veces se le pone varios valores. Por ejemplo, acá la distancia, por ahí si se le pone una opción, esta. Y otra opción, esta, ¿cuál tienen que elegir? La segunda. La segunda. Claro, hay que elegir esta, ¿sí? Porque la distancia siempre es positiva, ¿sí? Bueno, acá resolviendo en forma aproximada, a ver cuánto les da. 6 dividido la raíz cuadrada de 8. 2,2 se me da Ah, aproximadamente. sí, creo que sí, que así da. 2, algo. 2,2. Sí. Bien, bien. ¿Vieron cómo aplicando producto escalar, conociendo las ecuaciones de las rectas, podemos hallar tranquilamente la distancia de un punto a una recta? ¿Sí? ¿Alguna duda que les haya quedado acá, chicos? Al poner el resultado, dejamos así en el módulo de menos 6 sobre raíz de 8 y tampoco también ponemos el aproximado al poner el resultado Sí, final. pongan el aproximado, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre es mejor resolver en lo máximo. Bueno. ¿Alguna otra cuestión, pregunta, duda? Vamos a mirar la hora. La intención es dar hoy también recta en el espacio. Ya, chicos, nos quedan pocas clases. Ya estamos, por favor, continúen todos, porque ya estamos terminando. Si llegaron hasta acá, ya tienen que llegar hasta el final. Nos quedan, yo estuve contando, creo que son, a ver, ¿dónde puse mi cronograma? No, acá. ¿Cuándo sería el cuestionario virtual de esta unidad, profe? El que se A lo hace en los... mejor, vamos a ver cómo le damos, porque estamos, la última vez le dimos directamente el PDF con los ejercicios, y ustedes resolvían, en lugar de darle los resultados, ¿sí? Pero si no, una opción, si le damos la múltiple choice, en un ejercicio así, por ejemplo, le pondríamos hallar la distancia del punto de la recta, marcar la opción correcta, ¿sí? Siempre le vamos a pedir las resoluciones, como le estábamos pidiendo. Les Claro, digo, les sí. queda alrededor de 9 clases nomás. Porque tenemos que dar plano, después circunferencia, elipse, hipérbola y por último parábola. Ustedes tienen una actividad virtual el 23 de octubre, donde va a entrar todo lo que alcancemos a dar hasta ese momento. Probablemente demos algo de circunferencia hasta ahí. O sea, todo recta,
todo plano y algo de circunferencia. O sea, sería toda Después, la unidad 6 más un poquito de la 7. sí, capaz que le tomamos unidad 6 nomás y dejamos todo lo de cónicas para la última actividad virtual. No, en esta actividad virtual me corrijo, le vamos a tomar todo recta y plano. ¿Sí? Todo recta y plano. Y en la última, que es el 20 de noviembre, le vamos a tomar todo lo que sea cónica. ¿Sí? Creo que le vamos a tomar 20 de noviembre. Eso le vamos a confirmar. Y después tenemos el parcial, que va a ser el 30 de noviembre, que es el último parcial, el quinto parcial. Y el sexto parcial va a ser el promedio de las 3 actividades virtuales que van a tener en este segundo cuatrimestre. Y ahí el que aprueba los 6 parciales ya está. Aprobó álgebra en forma directa. ¿Sí? Y el que no aprobó todos los parciales, pueden salir mal en un parcial y van a tener 2 recuperatorios para ese único parcial. ¿Sí? Los que salieron mal en un solo parcial van a tener 2 oportunidades para recuperar ese parcial y si lo aprueban también en forma directa. ¿Sí? Y los que aprueban 5 parciales quedan regulares. O sea, tienen que rendir en un examen final. ¿Sí? Bueno, esto es hallar la distancia, que acá está. La distancia se toma siempre valor positivo. Y después acá, como siempre, se le pide gráfico. ¿Sí? Que queda como tarea. Esos chicos hagan el gráfico. Y fíjense, verifiquen de que el valor de la distancia, midan, ¿no es cierto? Va a ser aproximado, muy aproximado a lo que ustedes obtienen en forma analítica. ¿Sí? Acá cuando hacemos cálculo estamos trabajando en forma analítica, pero siempre podemos hacer el gráfico y comprobarlo gráficamente. ¿Sí? Vamos al siguiente. Bueno, como les decía, recta en el espacio. La única diferencia que vamos a tener acá es que vamos a tener una componente más, pero las ecuaciones son prácticamente las mismas. Y la deducción similar a la que hicimos para recta en el plano. Fíjense que acá tenemos el sistema de ejes cartesianos, tenemos 3 ejes, ¿ven? El eje X, el eje Y y el eje Z porque estamos en el espacio. Tenemos una recta que está en el espacio, tenemos un vector U, que es paralelo a dicha recta. ¿Cuáles son los datos? El vector U paralelo a la recta, que ahora tiene 3 componentes porque está en el espacio, y tenemos un punto, P1, que es un punto de la recta, perteneciente a la recta, que también tiene 3 componentes porque está en el espacio. Entonces, se toma un punto genérico, P, queda determinado un vector, P1P, sus componentes van a ser X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Como estos 2 vectores son paralelos, se va a cumplir esta combinación lineal, ¿sí? P sub 1P es igual a un cierto parámetro o número lambda por el vector U. O sea, si 2 vectores son paralelos, uno es múltiplo del otro, ¿sí? Entonces, a esta ecuación se la llama ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 1 y es paralela al vector U. Fíjense que estamos haciendo lo mismo que hicimos para el plano. Este número que acá se llamó lambda, pero en algunos libros ustedes van a ver también, se suele usar la letra T para indicar el parámetro. El parámetro es un número. O sea, es un número que se indica con una letra porque va recorriendo el conjunto de reales. Para cada número real vamos a tener, en este caso, un vector paralelo, un vector que va a pertenecer a la recta. ¿Sí? Acá yo les puse, como ustedes ya saben lo de recta en el plano, estarían en condiciones de hacer esta deducción, de deducir las ecuaciones paramétricas y simétricas de una recta en el espacio, a partir de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En realidad acá está hecho. Se reemplaza cada vector por sus componentes.
¿sí? Esta era la ecuación vectorial. Se reemplaza cada vector por sus componentes. Fíjense que acá hacemos el producto lambda por U sub x. O sea, este es un número que está multiplicando un vector. Y nosotros sabemos que el producto de un número por un vector nos da otro vector, ¿sí? Que como está en el espacio, tendrá 3 componentes. Entonces, por igualdad de vectores, las componentes correspondientes son iguales. Es decir, x menos x1 va a ser igual a lambda por U sub x. Y menos y1 igual a lambda por U sub y z menos z1 igual a lambda por U sub z. Si de estas igualdades despejamos las variables, que son x y z, nos quedan estas ecuaciones, estas 3 igualdades que se llaman ecuaciones paramétricas, ¿sí? La única diferencia, vuelvo a repetir, es que acá se agrega la tercera componente z. El resto es todo lo mismo, ¿sí? Siempre que tengamos las ecuaciones paramétricas, nosotros vamos a tener como dato un punto que pertenece a la recta, que son estos valores x1 y 1z1, un punto perteneciente a la recta, y los valores que multiplican a lambda, al parámetro, son las componentes de un vector paralelo a la recta. Observen que es lo mismo que recta en R2. Solamente se agregó acá una tercera componente, ¿ven? Todo lo mismo. Después, para hallar la ecuación simétrica, lo que hacemos es, de estas 3 igualdades, de cada una de ellas, despejamos lambda, ¿sí? Entonces, U sub x acá está multiplicando, pasa al primer miembro dividiendo. Lo mismo pasa acá con U sub y lo mismo acá con U sub z. Pasan dividiendo, ¿ven? Y nos quedan estas igualdades. Lambda es igual a x menos x1 dividido U sub x, lambda es igual a y menos y1 sobre U sub y lambda es igual a z menos z1 sobre U sub z. Por propiedad transitiva de la igualdad, como las 3 son iguales a lambda, por lo tanto estas 3 son iguales entre sí. Entonces nos queda que x menos x1 dividido U sub x es igual a y menos y1 dividido U sub y es igual a z menos z1 sobre U sub z. Y a esta ecuación se la llama ecuación simétrica. Si uno tiene como dato la ecuación simétrica de una recta en el espacio, está conociendo las componentes de un vector, ¿no es cierto? U, que es paralelo a la recta, ¿sí? Va a tener un vector U, cuyas componentes van a ser U sub X, U sub Y, U sub Z, que son estos valores que están acá, ¿sí? Y ese vector es paralelo a la recta. Y va a estar conociendo las coordenadas de un punto, x1, y1, z1, que va a ser un punto que va a pertenecer a la recta. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunas ocasiones se les va a dar la ecuación de la recta y ustedes van a tener que decir, bueno, ¿qué punto conocen de la recta y cuáles son las componentes del vector paralelo a la recta? Que todo esa información la sacan de la ecuación simétrica, ¿sí? ¿Vieron? Observan que es lo mismo que ecuación de una recta en el plano, solamente que se agrega una tercera componente, ¿sí? Y esta es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, que se hace exactamente lo mismo. Tengo 2 puntos de la recta, tomo un punto genérico de la recta, queda determinado el vector. En primer lugar, si tengo 2 puntos que pertenecen a la recta, conocemos las componentes de un vector P sub 1, P sub 2. Si se considera un punto genérico, es decir, un punto cualquiera de la recta, se puede considerar otro vector P sub 1P, que es este que está acá. Y estos dos vectores son vectores paralelos, tienen la misma dirección, los dos están sobre la recta. Entonces son linealmente dependientes, es decir,
P sub 1P es igual a lambda por P sub 1, P sub 2. Siendo lambda el parámetro, ¿no es cierto? Un número real cualquiera. Y esa es la ecuación vectorial. O sea, conociendo dos puntos pertenecientes a la recta, también podemos hallar su ecuación. Y de la ecuación, de esa ecuación vectorial, se puede obtener la paramétrica y la simétrica, ¿sí? Haciendo el mismo procedimiento algebraico que hicimos hoy, en lugar de tener U, acá tenemos estas, que son las componentes de P sub 1, P sub 2. Despejando las variables, o sea, la X, la Y y la Z, tenemos las ecuaciones paramétricas, ¿ven? Nos queda así. Y despejando lambda, tenemos la ecuación simétrica, que es la ecuación simétrica de una recta en el espacio, que es igual a la de R2, solamente que hay una tercera componente. Y bueno, y esas son las ecuaciones que nosotros vemos de ecuación de recta en el espacio. ¿Sí? Esta nomás vemos, la simétrica, la paramétrica y la vectorial. ¿Sí? Son tres. Primero, si tenemos como esto, que tenemos un punto y un vector paralelo, ¿sí? Tenemos la vectorial, paramétrica y la simétrica. Y el otro caso es si tenemos dos puntos, y ahí también tenemos la vectorial, la paramétrica y la simétrica. ¿Ven? Lo mismo. Hasta acá llegamos. Yo les advierto que si ustedes ven en este tema en otro libro, en algún libro, en alguno de los libros de geometría analítica, van a encontrar otras ecuaciones que nosotros no alcanzamos a dar. Nosotros damos hasta acá nomás. En todo caso, después ustedes pueden continuar estudiando, ¿sí? Pero nosotros, por razones de tiempo, hasta acá damos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, chicos. Hasta acá daríamos hoy, con esto terminamos. Creo que estoy bien a tiempo. No, me queda todavía. Pero hasta acá estaríamos terminando. ¿Sí? Recording ¿Sí? stopped. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, esto lo de plano sería en tres dimensiones, en X y Z nomás. Sí. Lo único que Sí, cambia sí, con sí. lo que vimos antes. Exactamente, es todo lo mismo, solamente que tenemos una recta en el espacio. Entonces tenemos una tercera componente. Y el lambda puede ser K igual que antes, como hacíamos, cualquier real. Sí, pues el lambda, o sea, al parámetro se lo puede nombrar con esta letra del alfabeto griego lambda o con otra letra cualquiera. También usan mucho la T minúscula, en lugar de lambda la T. ¿Sí? Acá. En lugar de lambda, la T. Bueno, esa es otra opción. Creo que son las dos que se usan. ¿Saben por qué no, por ahí no se usa la letra K? Porque por ahí a la K la toman como una constante, que como que toma siempre el mismo valor. Y sin embargo, por una cuestión de convenciones nada más. Sin embargo, lambda acá va recorriendo el conjunto de reales. No es que siempre va a tener el mismo valor, sino que va a valer 1, va a valer 2, va a valer -1, no sé, cualquier otro valor. Y por cada valor que nosotros tomemos para lambda, vamos a tener un punto distinto de la recta. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si no ya terminamos acá. Yo voy a La verdad subir que no, la profe. grabación. Bueno, yo subo la grabación de la clase como siempre en el Drive. En el Drive está todo, están los PowerPoint, están las clases, yo les fui numerando para que ustedes no se pierdan. Así que, bueno, ahora todo depende de ustedes, que se pongan a estudiar, a escribir mucho, a dibujar, a hacer los gráficos, y a deducir las ecuaciones, a hacer los ejercicios. Bueno, la semana que viene es semana
A ver, la que viene es... A ver, vamos a mirar. Hoy es 28. Sí, la semana que viene es semana de examen final y es con suspensión de actividades. Por lo menos de mi parte, yo no voy a dar clase. El profesor Toledo, no sé si él está atrasado en el práctico, a lo mejor da. Pero eso le preguntan mañana, por favor. ¿Sí? Así que dejamos acá. Profe, una preguntita. Nosotros Sí. estamos dando una recta en el plano y después sigue cónicas, ¿no? Bien, no, ustedes están dando recta en el plano. Hoy dimos recta en el espacio. Luego damos plano. Mm. Y después sigue cónicas, que es, vamos a dar circunferencia, elipse, hipérbola y por último, parábola. Y ahí terminamos. ¿Sí? Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Bueno, O sea bueno, que plano ustedes, es lo último, profe, la unidad 6. es lo último de unidad 6. Sí. Ok. O Plano, sea, profe, ay, no, ¿Sí? no, no, la hola. Ah, bueno, que preguntaba si plano englobaba todo eso de elipse, No, parábola, no, todo eso no, que no, dijo, no, 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 o eso es no, otro no, tema. no. La última unidad que se llama cónicas, ahí es donde ustedes dan. Las cónicas son la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. Son 4 cónicas. Esas son curvas. ¿Sí? Ah, ok. Y Y acá nosotros plano, lo que estamos dando ahora es recta, recta en el plano, recta en el espacio y plano. ah, ok, ¿Sí? entiendo. Y después pasamos a las cónicas, que es la última unidad. ¿Estamos? Todo lo que nosotros estamos dando ahora, chicos, les va a servir muchísimo y tienen que dominar para análisis matemático 2. Creo que está Dafne. Estás, Dafne, ¿no? Pero está sin micrófono. Porque le quería que les diga a los chicos que eso tienen que estudiar para análisis 2, sí o sí. Después tienen que aplicar. ¿Sí? Bueno. Seguimos la próxima, chicos. Dentro de 2 semanas sería, porque la que viene es semana de examen final. De mi parte, ya les digo, no les voy a dar clase, pero les pido que repasen. Entonces, nos vemos. Hasta Chao, profe, luego. cuídese. No, profe. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao, profe. A ustedes, cuídense mucho.